Buenas noches. Vamos a hablar de desarrollo local y de desarrollo sostenible, acompañando y articulando a el espacio de sociales donde estamos viendo desarrollismo. El desarrollismo, como su nombre lo indica, tiene que ver con el desarrollo. Estas ideas y acciones desarrollistas tienen lugar a nivel mundial, sobre todo en la década del 50. Estamos hablando de 1950, hacía pocos años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, y esto da cuenta de un nuevo orden mundial donde se destacan dos potencias que eran la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de Norteamérica. Las que habían sido potencias mundiales medio siglo atrás habían perdido su poder político, económico sobre el resto de las naciones, debido justamente a la contienda mundial. Estas ideas desarrollistas, sobre todo, hablaban de países desarrollados y subdesarrollados. Y este desarrollo se lograba por medio de la industrialización. Era muy marcada, digamos, la, los países desarrollados e industriales, como la mayoría de los países europeos y Estados Unidos de Norteamérica, y en el resto de los continentes muy pocos países habían logrado un desarrollo industrial. En la Argentina en particular, a partir de 1930, ustedes deben recordar por distintos espacios que hacia 1929 se produce una gran crisis económica mundial. Decía, hacia 1930 en la Argentina se implementa el sistema de sustitución de las importaciones. Es decir, se intentaba dejar de ser un país productor de materia prima que exportaba materias primas, sobre todo originadas en la producción agropecuaria, y, o mejor dicho, importaba productos elaborados que eran de origen industrial producidos en otros países. Este tema de la exportación y la importación da lugar a lo que llamamos la balanza comercial, es decir, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones que tiene un país. Esta diferencia, para que el país crezca, en general tiene que ser positiva, es decir, tiene que haber mayores ingresos por exportaciones que ingresos por importaciones, similar a lo que vimos con el superávit y el déficit en el presupuesto provincial. En este caso, estamos hablando de un superávit o un déficit de la balanza comercial, que sería internacional para un país. Entonces les decía que hacia 1930 se trata de revertir esa situación de un país agroexportador e iniciar algunas industrias. Las industrias no necesariamente siempre fueron o se caracterizaron por el uso de máquinas. Hasta no hace mucho tiempo, es decir, menos de un siglo, en muchos países las industrias eran manufactureras. En este caso, hay que asociar la producción industrial con la organización, división y especialización del trabajo, y no tanto con el uso de las máquinas. Es decir, por ahí se utilizaba más mano de obra manual que la utilización de maquinaria. Y posteriormente, hacia los gobiernos del
primero y segundo gobierno del general Perón, aparte del desarrollo agropecuario, se empieza a desarrollar la industria pesada y sobre todo las industrias relacionadas con la obtención de materias primas, como podría ser una destilería, una acería o la obtención de cualquier otro tipo de metal. Acá tenemos que distinguir que hay una explotación primaria que es la obtención de los minerales y a partir de los minerales la obtención de metales ya sería un segundo proceso. Entonces se da lugar a una primera industria de ese tipo y después es necesario obtener industrias que obtengan máquinas para la industria, que puedan fabricar máquinas para las industrias. Este segundo periodo de industrialización es el que se intenta obtener a partir de el desarrollismo, sobre todo en el gobierno del doctor Frondizi. Es importante que por ahí, a partir de 1930 o 1940, ustedes investiguen quiénes fueron los distintos presidentes de la República y si eran gobiernos constitucionales o de los denominados gobiernos de facto, y también que investiguen a partir de cuándo nuestra provincia deja de ser territorio nacional, cuáles eran sus límites y también, algo que estuve buscando y no encontré en forma completa, quiénes eran los gobernadores de nuestra provincia y otros cargos similares antes de que sea provincializado el territorio que hoy corresponde a la provincia del Chubut. Y por último también sería bastante interesante que traten de obtener quiénes son o quiénes fueron, mejor dicho, los distintos intendentes de la municipalidad de Gaiman. Porque nosotros vamos a tratar de analizar el desarrollo, el desarrollismo y el desarrollo a nivel de la ciudad de Gaiman. Bueno, volviendo al tema específico, en los antiguos manuales de economía se hablaba de desarrollo, pero sobre todo se pensaba en desarrollo económico. Es decir, el aspecto humano no se mencionaba, no se tenía en cuenta. Y el desarrollo económico se asocia directamente al crecimiento económico de un país, de una nación. Este crecimiento económico básicamente se mide por medio del Producto Interno Bruto, lo que comúnmente escuchamos como PBI. El PBI básicamente mide en unidades monetarias, o sea, en cantidad de dinero, lo producido en un país en determinado periodo. Hay distintos tipos de productos brutos. Tienen variaciones, por ejemplo, en si una fábrica argentina produce en Francia, la renta de lo producido al vender la producción, si cuánto regresa a la Argentina o cuánto queda allá, y lo mismo con las industrias de origen multinacional, que puedan estar en la Argentina. De su rentabilidad, cuánto queda en el país. Este producto bruto comprende a los productos finales. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro granos de trigo y una vez cosechada, parte de la cosecha la exporto, el producto bruto va a estar constituido por esa parte de la cosecha que
exporté. Si otra parte va a un molino y el molino produce harina y exporta parte de la harina, esos ingresos por la exportación van a ser parte del producto bruto. La otra parte de la harina por ahí la vende a una industria alimenticia y esta, supongan toda su producción de fideos, galletitas, lo que sea, la venden en el país. Toda esa producción va a ser parte del producto bruto. Por eso el producto bruto se contabiliza con los productos finales, no con los que son parte del proceso semi elaborados. Y la primera cosecha de trigo de la que hablé salió del país como grano de trigo. Entonces ahí pasa a ser parte de la producción. No es parte de un proceso secundario que se va a realizar dentro del país. Entre lo que producen las empresas argentinas en otros países y que parte de esos ingresos vuelven al país y lo que producen empresas extranjeras en el país y parte de esos ingresos se van del país, eso más o menos se contempla y hay una similitud entre lo que llamamos el Producto Bruto Nacional y el interno. Entonces, básicamente, el crecimiento del país se puede medir por la variación de su Producto Bruto Interno o PBI.